en el Evangelio de Jesús narrado por Lucas. Si lo tienes ahí, tu Biblia, qué bueno sería que la tengas, tu Biblia física. En el caso de que no la tengas por el motivo que sea, ahí vamos a leerla, podemos seguir la lectura a través de las pantallas. Y en Lucas capítulo 8, vamos a leer un poquito nada más, 3 versículos, algo rápido, de donde vamos a aprender cosas hermosas, creo yo. Bueno, será que yo como me deleito en la palabra, para mí todo es hermoso. Y dice la Biblia en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 8 y en el versículo 1, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el Evangelio del reino de Dios. Y los 12 con él. Estos 12 está haciendo la referencia a los apóstoles, ¿verdad? En este caso a los discípulos, futuros apóstoles. Y los 12 iba con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Versículo 3, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. Amén. Hasta ahí vamos a leer nada más en esta tarde, vamos a orar. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Gracias porque la podemos leer libremente, Señor, sin miedo a persecución, sin miedo a represalia. Oro en el nombre de Jesús que mientras tu palabra es predicada en esta tarde, que ocurran los prodigios, las señales, las maravillas, las sanidades, las liberaciones, todo lo que tu palabra dice y promete que puede ocurrir, que suceda sobre nuestras vidas en el día de hoy. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús, y solamente el que lo cree dice fuerte: amén y amén y amén. Qué bueno. El Evangelio de Lucas. ¿Cuántos se han leído el Evangelio de Lucas? A ver, levanten las manos. A ver, ¿quién se ha leído? Qué poquito. Qué poquito. ¿Por qué no leen más la Biblia, hombre? Lean. Este mes estamos comenzando un mes. Sabemos que estamos inmersos en una lectura de los profetas menores, pero ¿por qué no te comprometes a leer este Evangelio? El Evangelio de Lucas. Leía una frase en estos días que no creo que sea verdad. No creo que sea verdad porque se la atribuyen a Charles Spurgeon. Y bueno, yo como de internet no me creo nada. Pero decía esta frase, que sea de este hombre o no, tiene toda la razón. Decía que si Satanás pudo arrastrar a 1/3 de los ángeles, ¿qué no hará con una generación que no lee la Biblia? Y esta generación no lee la Biblia. Hay una estadística, que no sé si es cierta o no, pero hay una estadística que dice que el 80% de los creyentes no leen la Biblia. El 80%. Gracias a Dios que aquí estamos el 20% restante. Menos mal que aquí no. Gracias a Dios. ¿Saben lo que significa el 80%? Que de cada 10 creyentes, 8 no leen la Biblia. Y de los otros 2 que sí la leen, 1 la lee habitualmente, no siempre. No es algo cotidiano, no es algo diario. Pero yo doy gracias a Dios que esta iglesia es de ese 20% enamorada, apasionada por la palabra del Señor, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar un poquito de este evangelio, del Evangelio de Lucas, porque es muy interesante, porque Lucas es el único escritor de toda la Biblia que es gentil, que no es hebreo, no es judío. Todos los demás escritores, todos los demás autores son hebreos, vienen del judaísmo, salvo uno, Lucas. Un gentil, ya lo hemos explicado, sobre todo los miércoles, un gentil es todo aquel que no es judío. Los judíos denominan a toda persona que no es judía gentil. Gentil significa literalmente nación, naciones. Nosotros, por ejemplo, usamos esta palabra para decir el gentilicio de Fuerteventura, ¿cuál es? Majorero. El gentilicio para referirnos, ¿verdad? Así hacen los judíos. Todo aquel que no es de su nación le llaman gentil. Y Lucas es el único gentil que Dios le ha permitido tener un libro, bueno, uno no, 2 libros en la Biblia. El Evangelio que lleva su nombre y el libro de los Hechos, también es el autor Lucas. De hecho, este Evangelio, el Evangelio de Lucas, está escrito precisamente para los gentiles. Cuando Lucas escribe, siendo inspirado por el Espíritu Santo, por supuesto, cuando Lucas escribe, en quien está pensando es en los gentiles, en aquellos que no son judíos. Él tiene en su mente
que el mensaje llegue a todo lugar y a toda persona, pero se enfoca en los gentiles. Saben que los evangelios tienen audiencias diferentes, por eso hay 4 puntos de vista. Mateo, por ejemplo, ¿para quién escribe? Para los judíos. Mateo siempre está hablándole a los judíos, por eso siempre usa esta expresión, escrito está. Te vas a dar cuenta que Mateo usa muchísimo esa expresión porque alude al Antiguo Testamento, porque sabe que su audiencia, los judíos, siempre están aludiendo a la Torá, a la ley, al Antiguo Testamento. Luego, por ejemplo, nos encontramos con Marcos. ¿A quién le escribe Marcos su evangelio? ¿En quién piensa Marcos? En los romanos, en un imperio, en gente de acción. Por eso te vas a dar cuenta que Marcos es el evangelio más corto que hay. 16 capítulos nada más, eso te lo lees en una tarde. Algo rápido, porque Marcos, si quieres buscar detalles, Marcos no es tu evangelio. Marcos va al grano, Marcos presenta a Jesús como un hombre de acción, como el siervo sufriente. Está hablando a los romanos, a gente de guerra, a gente de acción, por eso lo presenta de esa manera. Luego Juan es de una manera más universal, el evangelio de Juan ya es para todos. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna, dice Juan. Ya es para todos, gentiles, judíos, romanos, para absolutamente todos. Pero cuando Lucas escribe su evangelio, está enfocándose en los gentiles. Y está enfocándose en los gentiles, podemos saber esto porque él hace algo que ninguno de los otros evangelios hace, que es como querer hacer una doble enseñanza. Yo he puesto aquí simplemente dos ejemplos para que lo entiendas, vamos a ponerlos aquí. Mira, en Lucas 22:1 dice, estaba cerca de la fiesta de los panes sin levadura y aclara, que se llama también la Pascua. Y tiene que aclarar esto porque sabe que su audiencia no está familiarizada con esas fiestas. Y luego, por ejemplo, otro caso, Lucas 4:31, descendió Jesús a Capernaum y tiene que aclarar Lucas, ciudad de Galilea. Bueno, estas coletillas, esta sobreinformación, está lleno el Evangelio de Lucas así. Siempre como queriendo enseñar. Yo, por ejemplo, aquí cuando digo la iglesia de Morrojable, no hace falta decir nada más, porque todos sabemos dónde estamos. Cuando yo estoy fuera, por ejemplo, cuando vamos a la iglesia de Madrid, yo tengo que decir, bueno, la iglesia de Morrojable en Fuerteventura. Porque la audiencia no sabe, no está familiarizado. Cuando no estoy en Madrid, sino que a lo mejor quizás estamos en Bruselas, fuera, no solamente tengo que decir la iglesia de Morrojable en Fuerteventura, en Canarias. Y cuando ya nos vamos, por ejemplo, a Colombia, ahí tengo que decir la iglesia de Morrojable en Fuerteventura, en Canarias, en España, en Europa. Allí estoy yo, le digo. Porque no están familiarizados, entonces tengo que hacer una sobreenseñanza. Eso lo hace Lucas, constante y permanentemente. A partir de ahora te vas a dar cuenta de estos detalles. Los gentiles para los judíos eran personas paganas, eran personas muy mal vistas. Toda persona que no sea judía, los judíos lo miran mal. Damaris y yo, cuando estuvimos en Jerusalén, tuvimos la oportunidad de visitar el barrio más ultraortodoxo de allí, de Israel, se llama Meat Sarim, y pudimos entrar porque con quien fuimos, con nuestro pastor José Manuel Sierra, como tenía contactos y sabía, pudimos entrar ahí en el barrio, en este barrio, y a mí cuando entré me llamó la atención que estaba sucísimo. Bolsas de basura por todas partes. Yo consideraba que los judíos son extremadamente limpios. Sin embargo, ese barrio estaba sucio por todas partes. Y yo le dije, oye Manolo, ¿y esto por qué es así? Me dice, porque ellos, como quieren tener cero trato con los gentiles, y aquí el ayuntamiento, pues los que tienen trabajando no todos son judíos, para la limpieza. Y entonces el pueblo, este barrio, se ha unido para decir, no queremos que nos envíen a gentiles, no queremos ni que los gentiles nos limpien la calle. Claro, y el ayuntamiento le dice, mira, yo para contratar a alguien, yo no le puedo preguntar si eres judío o no lo eres, yo contrato. Así que pues se quedan sin limpieza. Y ellos prefieren vivir en la basura antes que un gentil limpie sus calles. A ese grado es así. Los judíos miran muy mal a los gentiles, los consideran como personas paganas. Ellos estaban mal mirados, no se mezclaban con ellos. Pero sin embargo Jesús cambió esta conducta. Nuestro Señor Jesucristo cambió este parámetro, porque no solamente se acercó a los judíos, sino que los recibió con amor. Esto es lo que a mí más me enamora del Señor. Lo que otros rechazan, el Señor ama. Conoce la historia, por ejemplo, de cómo un centurión romano se le acerca a Jesús.
un gentil, alguien que no tenía nada que ver con el judaísmo y encima era romano. Para aquella época Roma había conquistado Jerusalén, la estaba casi esclavizando. Imagínate si un judío no podía ver a los gentiles, imagínate si era romano, para colmo de males. Pero cuando se le acerca un centurión romano al Señor y le dice: Señor, mi siervo está enfermo, mi siervo está mal. El Señor no solamente le presta atención, que eso ya era una locura para aquel entonces, un judío, un rabino hablando con un gentil, sino que además le dice: vamos a tu casa y voy a orar por él. Como el romano conoce la costumbre, dice: no soy digno de que entres en mi casa, no, sabes que judíos y gentiles, no te quiero hacer pasar por eso, Jesús, no soy digno de que entres en mi casa, solamente di la palabra y mi siervo sanará. Y efectivamente el Señor dio la palabra y su siervo sanó. Pero ¿cómo tuvo ese trato con un gentil? ¿Recuerdan aquella mujer que era de la ciudad de Fenicia, de la provincia de Siria, que se le conoce como la mujer Sirofenicia, que era gentil, era una pagana, era una idólatra, pero se acercó al Señor también pidiendo auxilio por su hija? Señor, por favor, mi hija está gravemente atormentada, haz algo. El Señor tiene una conversación con ella, permite que una mujer pueda acercarse a Él y hablan delante de sus discípulos. Él no tiene reparo, nuestro Señor. Delante de sus discípulos, y si tiene una conversación con ella, donde al final sana y salva a la hija de esta mujer. ¿Recuerdan esa historia que, por cierto, está en Lucas, cuando el Señor se acerca a 10 leprosos? ¿Saben esa historia, verdad? Los leprosos en aquella época estaban totalmente apartados, eran personas marginadas, no podían convivir con las personas. Y se les apartaba, era como por ejemplo hace 5 años aquí, si tú tenías COVID eras un leproso, se te apartaba, se te aislaba, se te metía en la habitación 40 días. No, gracias a Dios fue reduciendo eso a 3 días y hoy una mascarilla, hoy ya nada, hoy ya tienes COVID, venga, tósele a todo el mundo, no pasa nada. Pero hace 5 años era un escándalo y nos encerraban, ¿verdad? Yo me acuerdo que cuando vine de Colombia, vine con COVID y yo con ganas de saludar a mi hija, a mi mujer, a mis padres, a todos, me hice la prueba porque venía medio y yo me la hago en España, porque si me la hago en Colombia no me dejan salir, yo ya sabía lo que tenía, lo tenía clarísimo. Pero cuando llego a España me la hago y me metieron en una finca ahí 7 días sin contacto ninguno. 7 días en una finca. Porque nos aislaban, éramos los apestosos de aquel entonces. Los leprosos eran así, los apartaban. De ahí vienen los términos las leproserías, esos lugares que en Tenerife, por cierto, hay uno que no es tan activo, pero hay una leprosería que metían a este tipo de gente para que ahí se quedase o bien a morir, o bien a ver si Dios tiene misericordia, lo sana y puede volver a restablecer. Pero el Señor se encuentra con 10 leprosos a los que nadie se acerca a ellos y Jesús se acerca a ellos y tiene un encuentro con ellos. Tú sabes mejor que yo la conversación. Él le dijo: mira, salgan de aquí y vayan al sacerdote para que verifique la sanidad de ustedes. Y en el camino ellos fueron sanados, los 10. Pero ¿cuántos dieron la vuelta para agradecerle al Señor? 1, no 1. 9 fueron desagradecidos. 9 son como esos creyentes que Dios los bendice y tú dices: ¿y dónde están? Bendecidos ahí fuera. Solo 1 volvió y le dijo: gracias, mi Dios. Y el Señor le dijo: pero no eran 9 los que no eran 10, ¿dónde están los otros 9? No lo sé, pero dice la Biblia que justamente ese que vino era samaritano, era gentil. Probablemente los otros eran judíos, pero este era gentil. Y el Señor lo recibió y el Señor lo limpió y el Señor lo salvó, dice la Biblia. Así es nuestro Dios, se acerca al rechazado. ¿Te acuerdas cuando el Señor y sus discípulos, después de una larga noche de tempestad, llega a un lugar llamado Gadara? ¿Y qué ocurre ahí en Gadara? ¿Te acuerdas? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Qué ocurrió en Gadara? Nada más poner los pies en tierra después de una noche que no habían pegado ojo. ¿Qué sucedió? Le salió al encuentro un endemoniado, dice la Biblia, el endemoniado gadareno. Bueno, el ex endemoniado, porque el Señor no puede ver un endemoniado y no sanarlo, no liberarlo. Pero este era un gentil y estaba apartado totalmente. Fíjate si era gentil que cuando expulsa a los demonios de esta persona, ¿a dónde van los demonios? A los cerdos. Porque esa ciudad era totalmente gentil. Sabes que los judíos con los cerdos no tienen nada que ver. Era un lugar de gentiles, pero el Señor fue allí, a donde estaban los rechazados, los marginados. El Señor Jesús se acercó. ¿Te acuerdas una conversación que tiene Jesús con una mujer en un pozo? Una conversación que si no se llega a registrar en la Biblia, nos perdemos uno de los mayores detalles, que por lo menos para mí es.
una descripción que Jesús da del Padre, de Dios. Porque solo a esta mujer, que para romper el hielo, a esa mujer, no, imagínate, un judío hablando con una mujer era impensable. Entonces el Señor, que no tiene reparo, le dijo, mira, ¿me puedes dar de beber, por favor, a esa mujer? ¿Cómo que dar de beber? ¿Sabes que los judíos, los gentiles, ahí empiezan a hablar? Bueno, en definitiva, el Señor ya busca la manera y le dice, llama a tu marido. Y dice, no tengo marido. Y el Señor dice, esta es la mía. Bien has dicho, le dice. No tienes marido porque ya has tenido 5 y has pasado 5 veces por el altar. Por alguna razón lo desconocemos, no sabemos si era 5 veces viuda o 5 veces divorciada o 5 veces enfadada o 5 veces dejada, no lo sabemos, o 5 veces repudiada, no tenemos ni idea de lo que había pasado con sus 5 ex maridos, pero esta mujer ya había perdido la esperanza en el amor y le dice, mira, 5 maridos has tenido y este sexto con el que estás ya no te quieres ni casar, ya no es ni tu marido. La mujer se queda sorprendida diciendo, ¿quién es este? Y el Señor le dice, Dios es espíritu. ¡Qué revelación tan grande! Hasta ese momento nadie sabía esto. Y Jesús le dice, Dios es espíritu. ¿Sabes cómo es el Padre? Espíritu. Y es necesario, le dijo Jesús a esta mujer, gentil, samaritana, es necesario que los que le adoren, ¿cómo lo tenemos que hacer? En espíritu y en verdad. Imagínate que el Señor no se llega a acercar a esta mujer. No lo sabíamos entonces que Dios es espíritu y que hay que adorarle en espíritu y en verdad. Y Lucas escribió su evangelio pensando en los que no cualificaban en ese momento. La palabra de Dios fue escrita para los marginados, para las personas que quizá el mundo nos ha desechado. Pero date cuenta de un detalle, porque no solamente Lucas se centra en los gentiles, sino que además es el evangelio con más presencia femenina que ningún otro. Es increíble cómo Lucas habla mucho de las mujeres. De hecho, muchos comentaristas, ¿sabes cómo denominan al Evangelio de Lucas? El Evangelio de las mujeres. Hay muchos que así lo denominan. Y habla de ellas resaltando su total validez. En aquel tiempo ser mujer, perdonen por lo que les voy a decir, era sinónimo de ser una persona que simplemente está para darle placer al hombre o para que cuando el hombre llegue tuviese el café calentito en la mesa, y que cuando el hombre llegue ya esté todo limpio. Bueno, como algunas de hoy, que el marido puede ser que las trate así, pero en aquel entonces era así totalmente. Eran un 0 a la izquierda. Pero Lucas dice no. Y en su evangelio exalta la figura femenina. Por ejemplo, en este versículo que te he leído de Lucas capítulo 8, versículo 3, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían con sus bienes al Señor. Lucas recoge historias de mujeres que ningún otro evangelio recoge. Saben que los 4 evangelios se suman entre sí, se aportan datos entre sí. Lo que no dice uno, lo dice el otro. O hay casos como por ejemplo la alimentación de los alimentos sobre 5.000, que lo dicen los 4 evangelios. La crucifixión, la resurrección, los 4 evangelios lo dicen. Pero luego hay lo que no dice Juan, lo dice Mateo, lo que no dice Mateo lo dice Marcos, lo que no dice Marcos lo dice Lucas. Pero Lucas habla de muchos encuentros con mujeres que los otros evangelios guardan silencio. Por ejemplo, todos conocemos cuando el ángel del Señor, cuando Dios mismo se le aparece, bueno, era el ángel Gabriel, se le aparece a María para darle una noticia. ¿Qué noticia le dio Gabriel a María? Estás embarazada. Por obra y gracia del Espíritu Santo, le dice el ángel. Y hasta ahí bien, hasta ahí todos conocemos la historia, pero Lucas sigue diciendo que el ángel no se quedó solamente con ese mensaje. El ángel no solamente le dijo a María, estás embarazada, sino también le dice, esto solo lo vas a encontrar en Lucas, tu parienta Elizabeth también se ha quedado embarazada. María tenía una parienta, no sabemos si era tía, prima segunda, dicen algunos, no sabemos. Y el ángel le dice, también se ha quedado embarazada en su vejez. Y solamente Lucas resalta ese momento en el que María decide visitar a su parienta que se ha quedado embarazada y registra el momento en el que estas 2 mujeres se encuentran. Y dice la Biblia, dice Lucas, que cuando María saluda a Elizabeth es llena del Espíritu Santo. La primera llenura del Espíritu Santo que se registra en el Nuevo Testamento fue llena del Espíritu Santo. Qué bonito, ¿verdad? Eso solo lo vas a encontrar en Lucas. Cuando Jesús nace, María guarda los días de la purificación, que son 40 días después de dar a luz. La Biblia nos enseña que conforme a la ley, conforme al judaísmo, fue llevado al templo para ser presentado a Dios. Lo que nosotros hacemos también con los niños, presentárselos a Dios delante de la iglesia.
Y así fue, el Señor fue llevado también por José y por María, y solo Lucas resalta que en ese encuentro, en ese momento de la presentación, allí había una mujer anciana ya. Llevaba 80 y pico años viuda la mujer, no había conocido varón, llevaba 80 y pico años viuda. La Biblia dice que cuando se casó solo le duró el esposo vivo 7 años, pero luego decidió no casarse. Pero Lucas resalta que esta mujer, que por cierto da su nombre, Ana la profetisa, solo Lucas lo dice, dedicó su vida entera a servir al Señor. ¿Sabes cómo lo servía? Orando y ayunando, dice Lucas. Y a partir de ese momento, también dice Lucas, que esta mujer, Ana, le hablaba de Jesús a toda aquella persona que se encontraba. ¿Te acuerdas esa historia cuando Jesús entra en una ciudad llamada Naín? Y lo que se encuentra en esa ciudad es un funeral. No están de fiesta, ellos no están de celebración, hay un funeral, hay un féretro caminando, hay un cadáver ahí. Y el Señor, solamente Lucas dice que vio a una mujer que había perdido a su hijo y que tuvo misericordia de esa mujer y resucitó a aquel que había muerto. ¿Recuerdas esa historia que yo te he hablado muchísimo de ella? Y hemos enseñado muchísimo de ese pasaje cuando Jesús va a Betania y entra en casa de 3 hermanos. ¿Cómo se llaman esos 3 hermanos? Tú lo sabes. ¿Cómo se llaman? Lázaro. Muy bien, Carmen. ¿Cómo se llama la otra hermana? Marta. ¿Y la otra? María. Por alguna razón, en este momento que Lucas dice, Lázaro no está. No sabemos si estaba trabajando, si estaba haciendo la compra, no tenemos ni idea. Lo cierto es que cuando Jesús llega a casa de Marta y de María, están ellas 2 solas. Y todos sabemos lo que allí pasa, ¿verdad? Una de ellas, María, se postra a los pies del Señor, quiere escuchar la palabra. Y la otra, que se llama Marta, empieza a colocar, ay Dios, que no tengo esto fregado, no tengo esto limpio, no tengo nada para ofrecerle, y empieza a hacer un montón de cosas. Y allí sucede esa famosa frase que tú te la sabes mejor que yo de memoria, cuando dice, ay Marta, Marta, afanada, turbada, estás con muchas cosas. Tu hermana ha escogido la buena parte, la que no le será quitada. Eso solo lo dice Lucas. Ese encuentro con 2 mujeres, solo lo encuentras en Lucas. Podría estar aquí horas, sin exagerar, horas. El otro día en Bruselas estuve 1 hora y 43 minutos predicando. Ya mi mujer estaba atrás y dice, me voy de aquí. Y hoy quiero hablarte solamente de una mujer que se acercó a Jesús. Quiero hablarte de María Magdalena, que se llamaba Magdalena, su nombre no era María Magdalena González. Magdalena es un gentilicio, porque venía de Magdala, porque antiguamente se conocía así a las personas, ¿verdad? ¿Cómo se conoce al Señor? Jesús de... No se apellidaba Nazaret, pero era de Nazaret, por lo tanto se le conoce así. María Magdalena no es su apellido, es su gentilicio. Ya nos está diciendo de dónde viene, de Galilea, de una ciudad llamada Magdala. De allí viene. María es una mujer que yo creo que todos podríamos conocer, que aunque incluso hubiese aquí una persona nueva, seguramente ha escuchado algo de María Magdalena, ¿verdad? Yo de pequeñito escuché lloras como una Magdalena. Fue cuando yo empecé a leer la Biblia que me di cuenta que hablaba de una mujer y no del bollito que nos comemos para desayunar. Yo decía, ¿por qué dicen que se llora como una Magdalena? No lo entendí hasta que entendí ese pasaje que dice que María Magdalena por fuera del sepulcro lloraba. Digo, amigo, que esto es bíblico. Pero a pesar de que todo el mundo puede ser que la conozca, sin duda alguna estoy convencido que es una mujer muy desconocida para muchos de ustedes. Si yo te preguntase, ¿quién es María Magdalena? Si yo tuviese tiempo, no lo voy a hacer, pero si yo tuviese tiempo de entregar un papel 1 a 1 y decir, escribe algo que sepas de María Magdalena, estoy convencido que más del 70 o más del 80% de las personas lo que pondrían fue una mujer prostituta que se acercó al Señor y que Dios la sacó de ese oscuro mundo. Pero ¿y si te digo que eso no es cierto? ¿Y si te digo que en ninguna parte de la Biblia habla de que María Magdalena fuera una prostituta? Antes de decirte quién era María Magdalena, te voy a decir quién no era María Magdalena. Esta mujer no era una prostituta. La Biblia no sale en ningún caso que María fuese una prostituta, María Magdalena. Lo único que sí dice la Biblia, es que el Señor cuando se encontró con ella la liberó de 7 demonios. En Lucas 8:2 dice, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios.
pero no dice en ningún caso que era prostituta. Ese mito de que era prostituta, si no recuerdo mal, viene del siglo VI, cuando un papa llamado Gregorio I lo dijo. Y claro, como lo dijo un papa, pues ahora hay que hacerle caso. Bueno, está bien, pero es que la Biblia no dice eso. Eso como morbo nos gusta. Ay, una prostituta en la Biblia, ¿y qué dice? No, pero es que la Biblia no dice eso. A mí que lo diga, como se suele decir, como que lo diga el Papa de Roma. Es que en este caso lo dijo el Papa de Roma. Pero es que no es cierto. María Magdalena no fue quien enjugó los pies del Señor con su pelo, con su cabello. No es esta, no la confundan. Es que María Magdalena rompió un perfume y con su pelo. No es ella. En Lucas 7:37 dice, entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Y no me digas porque mucha gente asocia que esta mujer es María. No es María Magdalena. Y por supuesto, creo que sobra decirlo, pero aún así me tomo el atrevimiento de decirlo, María Magdalena no fue la mujer de Jesús. No fue la querida de Jesús. Como dicen algunos libros antiguos, no se besaban en la boca cuando se veían. Eso es parte de algún mito que no sé dónde salió y después en la película hasta el Código Da Vinci popularizó. Señores, no se crean estas barbaridades. Ni Jesús tuvo esposa, ni María Magdalena estuvo con el Señor. María Magdalena era una fiel discípula de Jesús que servía a Jesús con sus bienes. Esa es la descripción más sencilla que te puedo dar de esta mujer. Una fiel discípula de Jesús que servía a Jesús con sus bienes. Pero ahora bien, aunque María Magdalena no fuera prostituta, sí tenía un pasado oscuro. Sí tenía algo que esconder. Algo pasó en su pasado que 7 demonios pudieron hacerse con ella. Alguna puerta grande tuvo que abrir María Magdalena para que fuese poseída por 7 demonios. ¿Qué es lo que sucede? La Biblia no va a entrar en ese morbo. Si quieres novelas, ponte Telecinco, ponte otras cosas, pero no la Biblia. La Biblia simplemente dice el problema y cómo Dios lo arregla todo. Pero algo tuvo que suceder en el pasado de esta mujer para que 7 demonios, no 1, no 2, no 5, 7 demonios pudieran hacerse con ella. En aquella época estar endemoniado era sinónimo de vivir en la marginalidad. Vuelvo y repito y saco a relucir el endemoniado gadareno. Cuando Jesús llega a Gadara, este endemoniado no está en la ciudad, está fuera en los sepulcros viviendo solo porque era rechazado. Porque a las personas se las apartaba de la sociedad, a las personas endemoniadas. Así que podríamos decir que la vida de esta mujer estuvo marcada por el rechazo. María fue rechazada constantemente, pero mientras el mundo la rechazó, Jesucristo la amó. Mientras el mundo le daba de lado, el Señor la recibió. Porque Jesús no echa afuera al que tiene deseo de acercarse a Él. Da igual tu condición. Si tienes deseo de acercarte al Señor, el Señor no te va a echar fuera. Él dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y al que a mí viene, yo no le echo fuera. Yo no rechazo a ninguna persona, la condición que sea, que quiera acercarse a mí. Da igual tu pasado, da igual tus pecados. Si hoy decides acercarte a Dios de verdad, Él no te va a rechazar. Él te va a amar. Yo creo que todos, sin excepción, tenemos un pasado también que esconder. Tenemos un pasado, pero Jesús tiene poder de restaurarnos. Porque seamos honestos, y no miro a nadie, estoy leyendo aquí para que nadie se dé por aludido, no levantes la mano, no digas amén, pero ¿quién no tiene algo de lo que avergonzarse en su pasado? Solo escuché un suspiro ahí, imagínate. ¿Quién? ¿Quién no tiene algo aquí de su pasado que le avergüenza? ¿Quién no tiene algún fracaso a sus espaldas? ¿Quién no ha cometido pecados que cuando los recuerda lo único que podemos hacer es bajar la cabeza? ¿Hay alguno aquí que no? ¿Hay alguno aquí que pueda tirar la primera piedra? O quizá todos somos como esta mujer que tenemos un pasado que nos gustaría borrar. Momentos puntuales en nuestra vida que si Dios nos diera la oportunidad de dar marcha atrás, seguramente eso no lo haría, o aquello sí lo haría.
cosas que nos avergüenzan, cosas que para la gloria de Dios algunas no han salido a la luz porque si lo hicieran, madre mía, no nos salvamos aquí ninguno. Y María Magdalena también tenía un pasado que ocultar, pero una vez tuvo un encuentro con Jesús, todo cambió. Iglesia, amada iglesia, tu pasado no te define. Un error no te define. María Magdalena tenía un pasado oscuro, pero un presente y un futuro hermoso junto al Señor. Escucha, por favor, un error no determina quiénes somos. Un tropiezo no marca nuestro destino. Un fallo no define nuestra identidad. En estos días, algunos conocen a una cantante que se llama Melody. Melody es una cantante que tú la conoces seguro, lo que no la asocias. Esa canción para los niños que decía, como los gorilas. Bueno, esta niña que la cantaba cuando era niña, ya es una mujer. De esa te estoy hablando, ahora es una mujer. Qué vozarrón tiene esa chica. Increíble cómo canta. Pero en estos días pasados, en un festival, no me hagas mucho caso, creo que se llama el Festival de Benidorm, estaba haciendo un espectáculo. Los retornos, los altavoces que tú te escuchas fallaron, todo se estropeó y ella tenía justo en ese momento que dar una nota altísima, un grito, y al no escucharse y todo, ¡ay, qué gallo pegó! ¿No lo han visto ese vídeo? Yo lo tuve que quitar, me dio vergüenza ajena, porque hizo... ¡ah! Tú sabes cómo somos los españoles, por desgracia, la prensa española se la han comido viva. Se la han comido viva esta mujer. Y ella valientemente salió y dijo, un error no me define, yo sé quién soy. He tenido un fallo, pero eso no va a determinar toda mi carrera. Yo soy cantante desde que tengo años. Y allí mismo en esas declaraciones pegó un grito, un alarido, una nota altísima, preciosa. Y dice, esta sí soy yo. Un error no define mi carrera. Por cierto, ayer fue la final y ganó Melody. Fue la final de este festival y en ese momento, cuando había en la actuación antepasada, se pegó ese gallo, además que lo hizo con ganas ayer, pegó un grito hacia arriba, una voz preciosa, donde todo el mundo tuvo que decir, un error no determina quién eres. Un fracaso no te describe. Damaris hablaba hace 2 semanas atrás de esas personas que se han quedado atrapadas en el pasado. Damaris se basaba en la mujer de Lot, en esta mujer que tenía toda una vida por delante, que tenía la bendición de Dios delante de él, estaba su esposo, estaban sus hijos, todo lo tenía por delante, pero por alguna razón esta mujer que hizo, miró hacia atrás. Ella quiso quedarse atrapada en el pasado y ahí se quedó, se convirtió en estatua de sal. Pero es que luego hay otras personas que sí quieren avanzar, pero sus errores o pecados del pasado no se lo permiten. Personas que están aquí, que quizás quieren ponerse en serio con el Señor y quizás se ponen de pie y dicen, ahora sí, quiero seguir, quiero tomar la determinación de seguirle, pero su pasado es quien le dice, ¿dónde va? ¿Dónde va, María Magdalena? ¿Dónde va? 7 demonios. 7 demonios. Y te recuerda tu pasado. Y a veces no estoy hablando solo de personas que vienen a recordarte tus errores, tus desafinaciones del pasado. Estoy hablando incluso de tu propia conciencia, que vienes con toda la ilusión, con todo el deseo de adorar. Y cuando pretendes levantar tus manos para adorar al Señor, hay una voz en tu interior que te dice, ¿qué haces? Hipócrita. ¿Cómo es posible que aquí vengas a aparentar cuando, fíjate hace un rato lo que estabas haciendo, ayer lo que hacías? Y queremos avanzar, pero hay un pasado que nos tiene atados y que nos dice que no. La Biblia nos enseña que Dios no nos valora por nuestro pasado, sino por lo que podemos lograr en Él. ¿Te acuerdas de Gedeón, que hace unos cuantos meses te hablaba de él? Cuando Dios llama a este hombre, a Gedeón, porque ellos tenían una guerra con los madianitas. Los madianitas estaban ganando esa guerra y encontramos a Gedeón escondido en un lagar, guardando el poquito trigo que tenía. Estaba ahí asustado, a ver si van a venir los madianitas, si me van a quitar. Estaba acobardado literalmente, allí en ese lagar. Sin embargo, cuando Dios le llama, le dice en Jueces capítulo 6, versículo 12, y el ángel del Señor se le apareció y le dijo, el Señor está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Perdona? ¿Valiente? Si está escondido guardando la poca comida que tiene, atemorizado de los madianitas. Claro, pero una cosa es como tú te ves y otras como Dios te ve a ti. Repito,
Todos tenemos un pasado que nos gustaría borrar. Momentos de nuestro pasado que nos avergüenza, que nos hace agachar la cabeza. Pero quiero que sepas que Dios, conociendo tu pasado, decide amarte y quiere hacer una obra preciosa en tu vida. Cuando María Magdalena se encontró con Jesús, su vida fue transformada. Pasó de las cadenas a la libertad. Pasó de la opresión al gozo. Del rechazo a ser una mujer amada. Porque Jesús le dio una nueva identidad a esta mujer. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 17, dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Jesús no la condenó, Jesús no la juzgó, Jesús no le recriminó su pasado, solamente la amó. Conocía sus miserias, pero aún así decidió amarla. Y ese amor hizo que María se convirtiese en una fiel seguidora y servidora de Jesús. ¿Sabes qué me enseña a mí esta historia? Que cuando nosotros usamos el amor con las personas en vez de la condenación, puede ser que logremos más. Cuando tú uses más amor con ese esposo, con esa esposa, con esos hijos, y menos recordarle, menos acusarle, menos decirle, menos recordarle, y uses el amor en vez de la condenación, oye, puede ser que consigas más. Cuando nosotros usamos el arma que Dios nos ha dado, que dice la Biblia a través del apóstol Pablo a los romanos, que Dios ha derramado su amor sobre nuestros corazones a través de su Espíritu Santo. Cuando nosotros usamos ese amor y guardamos el hacha de guerra, oye, puede ser que consigamos más y que le demos lugar a que las personas puedan avanzar. María no solamente fue restaurada, sino, escucha esto, ella tuvo el honor de ser la primera persona en ver a Jesús resucitado. En el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 1, dice que el primer día de la semana, el domingo, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Damos un brinco hasta el versículo 14. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, ya resucitado. Y vio a Jesús que estaba allí, mas ella no sabía que era Jesús. Y Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el jardinero, pensando que era el hortelano de ese lugar, le dijo: mira, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y lo llevaré. Y el Señor solo le dijo una palabra, escúcheme, solo una palabra. El Señor le dijo: María. La llamó por su nombre, María. Y en ese momento, cuando esta mujer escucha la voz de su amado, se da la vuelta y le dice: Raboni, maestro, eres tú. Te he reconocido. No podría decirte con exactitud por qué Jesús la escogió a ella precisamente para manifestarse como resucitado en la primera persona. No lo sé. Puede ser que sea por su fidelidad. María fue fiel. Cuando todos habían abandonado a Jesús, cuando aún aquel Pedro que había prometido lealtad eterna había huido, María Magdalena permaneció a los pies de la cruz. María Magdalena estaba allí a los pies de aquella cruz cuando todos se habían ido. Dice la Biblia en Juan 19:25, estando junto a la cruz de Jesús, su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Allí estaba. Esta mujer a la que amó el Señor, allí estaba a los pies de la cruz. Y María pasó de ser una persona rechazada a ser una persona con propósito. Escúchame, no solamente fue restaurada, sino que Dios le dio un propósito. Dios le dio un destino. Cuando ella se acerca al sepulcro y cuando ella descubre que con quien está hablando no es el jardinero, no es el hortelano, cuando ella se da cuenta que es Jesús que ha resucitado, el Señor le da una misión, le da una orden, le da un propósito, le da un destino. Y le dice allí en Juan capítulo 20, versículo 17, mas ve a mis hermanos y diles. Jesús diciéndole a una mujer, tengo un mensaje para ti que tienes que trasladar. Ve a mis hermanos y diles. Y ella se convirtió en una mujer con un mensaje, con una misión dada por Dios. Hace unos días atrás era una mujer rechazada, ahora Dios la había levantado, la había restaurado, la había sanado, la había libertado de 7 demonios y ahora tenía una misión. Tengo un mensaje para dar, decía María.
No importa lo que fuiste, no importa lo que hiciste. Si hoy te acercas a Jesús, puede haber restauración para tu vida. La historia de esta mujer nos recuerda que Jesús puede cambiar cualquier vida. Y sí, yo sé lo que tú estás pensando. Sé que este mensaje es muy bonito, quizá para Carmen, quizá para Natalia, quizá para Diego, pero no para ti. Porque quizá tú piensas que tus pecados son demasiado graves. Tú piensas que sí, que Dios tiene poder, que Dios es un Dios de restauración, pero qué bonito lo que estás diciendo, pastor. Pero si tú supieras lo que yo he hecho, entenderías que Dios no es que no pueda, es que no quiere restaurarme. Pero es en ese momento cuando tienes que recordar lo que precisamente el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1 y en el versículo 37 dice, porque nada hay imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. Yo no sé cómo has venido aquí. Yo no sé esas cuevas oscuras que tienes en tu pasado. Lo desconozco. Pero no hay nada imposible para Dios. Si tú hoy te acercas a Él, Él no te va a echar fuera. Yo no sé cómo está tu matrimonio, tu vida, tu espiritualidad, tu santidad. Lo desconozco. Pero no hay nada imposible para Dios. Para Dios no hay nada imposible. Podría ponerte decenas de ejemplos de personas que teniendo un pasado oscuro, aún así Dios la restauró. Podría hablarte de Pablo, del apóstol Pablo. Tú sabes cuál era el pasado oscuro de este hombre, ¿verdad? Él era un perseguidor de la iglesia. Pablo fue el que autorizó la primera muerte a un cristiano, a Esteban. Pablo fue el que dio el ok. Él era el que estaba guardando las ropas de Esteban, el que autorizaba que Esteban fuese apedreado. Pablo tenía un pasado muy turbio, muy oscuro, era un perseguidor de la iglesia. Pero un solo encuentro con Jesús restauró toda su vida. Hoy nosotros conocemos a Mateo como el evangelista. Algunas personas como yo llevamos años estudiando a este hombre y enseñando versículo a versículo de este gran evangelio de Mateo. Pero ¿sabes quién era Mateo, verdad? ¿Sabes qué pasado tenía Mateo? Mateo era lo peor de lo peor. Tenía el oficio más odiado que se podía tener, que era ser publicano. Los judíos preferían a los borrachos, a las prostitutas y a los pecadores antes que a un publicano. ¿Sabes lo que es un publicano, verdad? Un publicano era un judío que se vende al imperio romano para ahora extorsionar a los judíos. Un publicano era ese judío que ahora Roma lo usa para expropiar al judío, para cobrarle los impuestos. Imagínate lo mal mirado que estaban. Le miraban y le decían, eres un traidor, eres un vendido. Ese era Mateo, ese era el pasado de Mateo. Pero un encuentro con el Señor. Una sola palabra bastó. Sígueme. Y dice la Biblia que Mateo lo dejó todo. Aquel banco de los tributos y siguió al Señor. ¿Te acuerdas de Moisés, verdad? El gran libertador de Israel. Un hombre grandioso. Un hombre, alguno por favor que me refresque la memoria, no quiero meter la pata, pero si no me equivoco, es el único cuerpo que Dios tiene que esconder. Cuando Moisés muere no fue enterrado. La Biblia dice que Dios tuvo que esconder su cuerpo porque Moisés era tan grande, era tan reverenciado en el pueblo, que si el cuerpo de Moisés quedaba presente, la gente lo iba a adorar, lo iba a idolatrar. Yo he ido a la tumba del rey David, he estado en la tumba de Samuel, he estado en Jeremías, he estado en diversas tumbas que hay en Jerusalén, pero Moisés no, porque era el gran libertador de Israel. Y Dios tuvo que esconder su pasado, Dios tuvo que esconder su cuerpo. Pero sabes que él tiene un pasado un poco turbio. Sabes que un día Moisés mató a una persona. Y no fue como algunos dicen en un acto de ira. La Biblia dice que él sale a dar una vuelta y ve a un egipcio maltratando a un hebreo. Y dice literalmente, no me recuerdo en qué versículo, pero sé que está en Éxodo capítulo 2. Dice literalmente, y Moisés mirando para ambos lados, se quería asegurar que no había nadie, se abalanzó sobre el egipcio y lo mató. Y encima lo enterró. Y eso no se hace en 2 minutos. Pero tuvo un encuentro con Jesús. Tuvo un encuentro con el Señor, con Dios. Y su vida cambió. Y aún siendo un anciano, Dios lo usó en gran manera. ¿Te acuerdas de una mujer? Esta sí. Rahab la ramera. Esta sí era prostituta. Ella sí era una ramera.
Todo el mundo la conocía como la prostituta. Si tienes dinero y quieres placer, vete con Rahab, decía. Para nadie era una sorpresa que esta mujer era prostituta. Pero sin embargo ella tiene un acercamiento al Señor. Y Dios la salva, Dios la restaura, Dios la guarda de la mano del enemigo. Y casualmente, cuando Lucas hace una descripción de la genealogía de Jesús, ¿a que no sabes de dónde viene Jesús? De Rahab la ramera. Esta mujer desechada por todos, con un pasado turbio, Dios la usó para que a través de ella y unas cuantas generaciones después naciera tu Salvador. Pero ya está, se acabó, no quiero hablar más de la gente del pasado. Hoy quiero hablar de ti. Dios quiere transformar tu vida. Dios quiere darte un presente, Dios quiere darte un futuro glorioso. Y yo sé que aquí todos están diciendo, ya como va a terminar, ahora ya está hablando a las personas que han venido hoy nuevas. No, te estoy hablando a ti que llevas mucho tiempo aquí en la iglesia, en los caminos del Señor, pero que tu vida todavía no tiene un propósito. Quizás Dios te ha salvado, no lo pongo en duda. No sé si Dios ha sacado de ti 7 demonios como a María Magdalena. No sé si Dios ha sanado alguna enfermedad. Desconozco si Dios ha restaurado algún área de tu vida, pero hay muchos aquí que todavía no tienen un propósito en Dios. Hay muchos aquí que todavía están basando su relación con Dios con venir el domingo y sentarse aquí y escuchar a un hombre aburrido como yo hablar. Y piensan que eso es el cristianismo. No, mi hermano. Dios quiere darte un propósito. No importa el pasado que tengas, Dios quiere darte un propósito. ¿A qué estás esperando para entregar tu vida por completo a Dios? El apóstol Pablo, hablándole a los romanos, les dice en el capítulo 12, versículo 1, así que hermanos, os ruego, dice Pablo, un hombre de carácter, un hombre duro, pero aquí está diciendo, te clamo, te ruego, hermano mío, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestro cuerpo como culto agradable a Dios. ¿Sabes lo que significa literalmente eso, que presentes tu cuerpo como culto? Que te rindas de una vez por completo. Pablo dice, te ruego, hermano mío, que te rindas de una vez por todas. A una iglesia, no a unos nuevos, a una iglesia ya establecida. Pablo dice, te ruego por la misericordia de Dios, entrégate por completo al Señor Jesucristo. Ríndete de una vez por todas a tu amado Salvador, dice Pablo. Te ruego, te suplico, ¿a qué estás esperando, amado mío? Amada mía, ¿qué esperas? Ríndete al Señor. Dios tiene un propósito para ti. Seguramente Dios te ha restaurado, Dios te ha sanado, Dios te ha libertado. Pero Dios tiene un propósito para tu vida. No te quedes ahí sentado perdiendo el tiempo. Te ruego por la misericordia de Dios, ríndete por completo a tu amado Jesús. El que se rinde a Dios nunca pierde. El que se rinde a Dios siempre va a ser bendecido. La rendición trae bendición. Si tú te rindes en esta tarde, no pienses que eso es que tengo que dejar de hacer, no es que tengo que comenzar, no. La rendición trae bendición. ¿Y sabes cómo te puedes rendir? Como lo hizo María Magdalena, sirviéndole y siguiéndole, no hay más. Mateo 27, 55, ya me voy, que mi mujer me está mirando con una cara, se acabó ya. Mateo 27, 55 dice, estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole. ¿Quieres rendirte al Señor? Síguele y sírvele. ¿Crees que Dios te ha salvado? ¿A cuántos Dios ha salvado? ¿A cuántos Dios ha restaurado, ha sanado, ha libertado? Sírvele. Sírvele, séle fiel. Dios no concibe una entrega a Dios sin fidelidad, sin servicio. Lo que Dios quiere de nosotros es que le sirvamos, es que tengamos un propósito. Cierra tus ojos un instante, cierra tus ojos. Si quieres ponerte en pie, hazlo. Si quieres quedarte sentado, estás en la casa del Señor, tienes libertad. Pero adórale. Lo que sí te pido, de pie, de rodillas, sentado, como quieras, pero adórale. Alza tus manos en señal de rendición a Él y adórale. Adórale mientras el Espíritu de Dios habla a tu vida y a tu corazón. Adórale. Amado mío, te ruego
Te ruego, amado mío, por la misericordia de Dios, ríndete, ríndete. Presenta tu cuerpo en sacrificio vivo de una vez por todas. Rinde tu vida delante de Dios. Doblega tu corazón en esta noche. Doblégate por completo. Doblega tu familia, tu matrimonio. Ríndanse a Dios. Ríndanse por completo a Dios. Te lo ruego por la misericordia de Dios. Ríndete. No sigas luchando con Dios. No sigas luchando con Dios, ríndete. Que la rendición trae bendición. Dios quiere darte un propósito, un destino glorioso en esta vida. Él tiene un mensaje para darte como lo hizo con María. María era desechada, pero ahora tenía un mensaje para darle a aquellos que se creían algo, a aquellos hombres que se creían los importantes. Y ahora Jesús le dijo a esta mujer, ve y diles a esos que he resucitado. Dios quiere traer un mensaje para ti, para que tú compartas a las personas. Aquel rechazado gadareno, el Señor le dijo, ve y cuéntale a los tuyos cuán bueno ha sido Dios contigo. Tienes un mensaje que dar, pero ríndete por completo al Señor. Ríndete. Amado mío, ríndete de una vez por todas. ¿A qué estás esperando? ¿A qué estás esperando? Para rendir tu vida por completo a Dios, para serle fiel a Él y servirle.